Dice así, dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has puesto poco menor, le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo ello. Asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuando pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Padre, por este servicio, Señor. Que tú bendigas a cada uno de los que estamos aquí, Padre, de cada uno de nuestros hermanos, nuestras hermanas, Padre mío, y también los que han de venir, Padre. En esta hora damos al principio, Señor, esperando que tú, Señor, estés con nosotros, porque siempre lo estás, Padre, porque nunca te olvidas de nosotros. Nosotros somos los que a veces nos olvidamos de ti, Padre, pero estamos aquí puestos para alabar y bendecir tu nombre, tanto hermanas como hermanos. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a quien damos la gloria y la honra. Amén. Amén. Yo creo que vamos a cantar el grito de gloria, hermanos. Tienen por ahí. Gloria. ¿Ya lo tienen? Sí.
ya miras la situación de cada persona, de cada hermano, de cada hermana. Sea joven, sea niño, sea lo que sea, Señor. Tú sabes todas las cosas, Señor. A ti te pedimos tu guianza, tu protección divina, la sanidad de todo aquel que se sienta enfermo, Padre mío. Porque venimos a darte gracias, a darte honra de todo, Padre mío, porque tú eres el único Dios a quien sirvemos y a quien adoramos siempre, Señor. Bendice cada hermana, bendice la petición también de nuestra hermana Esmeralda y de todos nuestros hermanos que han puesto estas oraciones y las que no han puesto, Señor. Tú las conoces, tú sabes también la petición de Petra, Señor. Ayúdalo, Señor, bendice todo, Padre mío. Todo esto te lo mandamos y lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo, a quien tenemos la gloria y la honra. Amén y amén. Así como están puestos de pie, hermanos, vamos a cantar el canto 161. Pecador ven al dulce Jesús. Yeah.
celestiales, hermanos. Gloria a Dios. Another mountain barrier. Si tuvieras fe
niña estaba bien mala, me dolían bastante los hombros. Me sentía bastante mal, ¿verdad? Y le dije a mis hijos que oraran por mí. Y gracias al Señor aquí estoy alabando y glorificando el nombre del Señor. Voy a cantar este canto para la honra y gloria del Señor y le voy a pedir a mi hermana Carranza que me haga favor de ayudarme. El canto se titula Trigo Soy.
¿Qué pasa, hermano? Dije, ¿quién dice amén? Amén, aleluya. Santo es tu nombre. Pueden decir amén. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir aleluya? Amén, aleluya. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este servicio, Señor, porque hasta aquí tú has sido con nosotros en todo y serás, Señor, siempre. Te adoramos, te bendecimos tu nombre y te damos gracias por todas las cosas buenas que tú nos das, Padre mío. Oh, siempre venimos a darte honra y gloria, Padre, porque solo a ti te adoramos, Padre. Te bendigo tu nombre y te doy gracias. Bendice ofrenda, Señor, que va a ser depositada. Bendice cada uno de nuestros hermanos, nuestras hermanas, Señor. Oh, todo el que va a ofrendar, Padre mío. Que sea la voluntad de cada uno, Señor, que pueda dar, Señor. En tu nombre, Jesús de Nazaret, todo esto te lo pedimos, lo demandamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, a quien siempre damos la gloria y la honra. Amén y amén. Voy a cantar un corito. Hasta aquí ha llegado mi momento de estar aquí con ustedes ahorita, hermanos, y ahora va a pasar nuestro hermano Eliseo. Y todos vamos a estar muy atentos a la palabra del Señor, lo que el Señor nos dice allí en su palabra. Vamos dándole gracias a Dios, hermanos, dándole gracias por todo. Amén, amén. Dios es bueno y maravilloso. Dios me los bendiga a todos, hermanos. Dios los guardará. Isaías 49, del verso 5 en adelante. Dice, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle
a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, el menospreciado de alma, a lo abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Amén. Hasta ahí. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por bendecirnos, por ayudarnos. Gracias por tu presencia con nosotros en esta hora. Gracias, Dios, porque hemos podido leer tu palabra libremente, y tú nos ayudas para hacerlo, Padre. Tu palabra, Señor, es bendición para nuestras vidas, para nuestras almas. No más a leerla, Señor, es el elemento espiritual para nosotros. Gracias, Señor, por darnos el entendimiento, Señor, de tu palabra, de entenderla, Dios mío. Quizá nos falte mucho, pero le entendemos lo principal, Padre Celestial, que para nuestra salvación, para nuestro beneficio. Dios mío, gracias te damos por ello. Gracias, mi Señor. Amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor. El tema que se llama manifestación de la salvación universal. La manifestación de la salvación universal. Este es un mensaje muy bonito para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel cautivo en otra nación, y en Isaías pues se encuentra pues todavía en Babilonia, ¿verdad? Y ellos están cautivos, no están en su nación, su nación quedó destruida. Y entonces es un mensaje muy alentador para el pueblo, pero también porque ellos, el pecado se había extendido mucho en todas las naciones, pero no solamente entre ellos, sino en aquellos que habían conocido el poder de Dios, ¿verdad? Que lo habían conocido y que lo habían visto, y tenían en sus libros, en sus escritos, las maravillas que Dios había hecho, ¿verdad? Y entonces había crecido mucho. No solamente en una nación el pecado, sino que en todas las naciones y hasta en el pueblo de Dios, ¿verdad? Por eso en todas era el pecado era universal, y por eso se necesitaba también la manifestación de la salvación universal, como dice el tema de la lección. Se necesita la manifestación de la salvación universal. Eso es lo que se necesita. Entonces, aquí es una visión, la visión de un redentor. Es una visión, y es la visión de un redentor. Cuando decimos redentor, ¿a qué se refiere? Un salvador, ¿verdad? Un salvador, un redentor, un salvador, uno que nos vino a rescatar, ¿verdad? Que vino a rescatar lo que se había perdido. Entonces, esta es lo que nos habla, esta visión de un redentor. Entonces, el redentor para llamar para proclamar salvación, ¿verdad? En toda la tierra. Tenemos en el primer verso selección del redentor, la selección del redentor. Y en el primer verso, que es el verso 5, nos dice ahí que Dios escogió al redentor.
Y cuando decimos Redentor, ¿de quién hablamos? El Señor Jesucristo. ¿De quién? Jesús. ¿Del Espíritu Santo? ¿De quién? González. ¿De quién, hermano? Jehová, hermano. Redentor, ¿quién es? De Jesucristo, ¿verdad? El Redentor es Jesucristo. Entonces, ¿y quién lo escogió? A Jesucristo. A ver. Al Redentor, este Redentor, ¿a quién lo escogió? Dios mismo, ¿verdad? Lo escogió. No lo escogió nadie más. Nada más que Dios es el que lo escogió. Y fíjense, en el primer verso, ahí dice, habla de esto, dice: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, que es el verso también que leímos, el 5, ¿cómo dice el 5, hermanos? Ahora pues, oh Israel, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Y luego viene con el verso primero, el de 49. Oídme cosas, escuchar pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Entonces, ¿quién lo escogió? ¿Quién lo seleccionó? Es Dios mismo, ¿verdad? Es el que seleccionó. Vamos a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Lucas ¿ya lo tiene, hermano? Yo todavía no. Gloria a Dios, pues. Ahí donde Dios le habla a la Virgen, ¿verdad? Y le dice que va a tener un hijo y que se va a llamar Jesús. Dice en el verso 31: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces, desde antes, como dice el verso que leímos, desde antes que lo escogió y desde antes que él naciera, le puso nombre. Entonces, no podía llamarse José,
porque ya Dios lo había llamado Jesús el Salvador. Entonces es como cuando nació Juan el Bautista. El papá de Juan el Bautista se llamaba Zacarías, y cuando nació Juan el Bautista le decían Juanito, le decían Zacaritas, porque era el niño, el junior, ¿no? Todos lo llamaban Zacarías. Y entonces Juan el Bautista decía, él empezó a decir, pues ¿qué dice? No, es que Juan el Bautista había quedado mudo. Por eso le decía así. No creen que estoy jugando, no. No, sí, Zacarías. Porque Zacarías había quedado mudo. Y por eso le llamaban Zacarías al niño, Zacarías Junior. Y Juan, pues traiga, y Zacarías, pues traigan un cuaderno y un lápiz. Trajeron un cuaderno y un lápiz, y luego dijeron, pues ¿qué quieres decir? Y luego él escribió, Juan es su nombre, porque Dios lo había escogido. Hacia a Jesús Dios escogió, y Dios lo miró desde antes, ¿verdad? Ya lo tenía escogido Dios a Jesús. Entonces le puso nombre, y por eso está hablando aquí muchos años antes de que Jesús naciera. Todavía aquí aquí estamos mirando al Redentor, pero no estamos mirando aquí el nombre de Jesús. Pero muchos años antes de que naciera ya había sido escogido, ¿verdad? Porque así la Biblia habla. Tenemos que la Biblia dice, gloria de Dios es esconder un secreto, gloria del hombre es descubrir el secreto. Entonces aquí descubrimos esto porque ya pasó. Ahora Jesús nació el Redentor. Entonces aquí habla de Jesucristo, ¿verdad? Y nos dice, bueno, y también selecciona al Redentor y nos dice con qué propósito vino el Redentor, ¿verdad? Ahora pues dice que va el que me formó desde el vientre para ser su siervo, y luego dice para hacer volver a él a Jacob, con ese propósito, ¿verdad? De hacer volver a él a Jacob, a Israel. Cuando oímos Jacob y cuando oímos Israel, es la misma persona. Se refiere, en vez se refiere a Jacob en la persona, y en vez, cuando dice Jacob también se refiere a Israel como nación, porque de ahí nació Jacob. Jacob era la persona y le cambió Dios el nombre a Israel. Entonces se menciona a Jacob y se menciona a Israel. Es la misma persona, más que Dios le cambió a Israel. Entonces para eso el propósito, ¿por qué fue seleccionado por Dios? Era para hacer volver a Jacob hacia él. ¿Hacia quién? Hacia Dios, ¿verdad? Ese era el propósito por el cual fue llamado, ¿verdad? Y también otra de las cosas, que él fue investido con la autoridad celestial, ¿verdad? Fue investido con la autoridad celestial. No vino, como Jesús mismo dijo, yo no vengo no hablo de mi propia cuenta, sino lo que oí del Padre, eso es lo que hago. Entonces vino con el poder de Dios, ¿verdad? Con el poder de Dios. Y vamos a si me acuerdo de esto, sí. Hechos 10:38.
Hechos 10:38, ¿cómo dice? Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Y dónde está esa en la lectura que leímos? Mire, y el Dios mío será mi fuerza. Entonces Dios lo envistió de poder, o lo llenó del poder del Espíritu Santo, y por eso el texto que dice en cuanto a Jesús de Nazaret, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces Dios, el Dios mío será mi fuerza. Entonces Dios lo invistió, el Redentor investido con autoridad o con poder. Y luego en el verso 6, pero es para mí, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que sea mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Para qué? Hasta lo postrero de la tierra. Entonces, como dice la palabra de Dios, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, Dios, en el primer verso vemos que vino para hacer volver a él a Jacob y a Israel. Es el mismo, ¿verdad? Jacob y Israel, ¿verdad? Para hacerlo volver así. Y en este verso dice que poco es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. O sea, no solamente vino a las tribus de Jacob y de Israel, ¿verdad? Sino él quería salvarlos principalmente a ellos, ¿verdad? Pero también vino a salvar a todo el mundo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces aquí también viene a salvar a toda la humanidad, ¿verdad? Misión redentora, no solamente para el pueblo de Israel, para aquellos que le conocían, sino para todos aquellos, ¿verdad?, que creyeran en él, ¿verdad? Como vemos allí un ejemplo en la palabra de Dios al pueblo de Nínive, cuando Dios lo iba a destruir. Ese pueblo, Jonás le predicó, pero este pueblo no era un pueblo que creyera en Dios, que sirviera a Dios, y tienen sus ídolos. Pero cuando se les predicó la palabra, ellos creyeron a la palabra de Jonás y se arrepintieron y oraron a Dios y pidieron perdón, y Dios los rescató, siendo una nación que no era judía, no era israelita, sino que era una nación, como dicen, pagana, ¿verdad? Una nación pagana que no creía en Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, tenía piedad de todo aquel que invocara su nombre y que se humillara delante de él. Entonces, por eso dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra, ¿verdad? Hasta el fin del mundo, ¿verdad? Porque ya lo dijo Jesucristo cuando les dijo a sus discípulos en Mateo, cuando resucitó de los muertos: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto ir y ¿qué más? Hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, es para todos el Evangelio. Entonces, Dios dice, no solamente te levanté para que seas redentor de Israel, sino de todas las naciones. Toda aquella nación que crea en Jesucristo será salva, ¿verdad? Entonces, para todos es la salvación. Por eso dice manifestación de la salvación universal.
Y luego en el 7 dice, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, verán reyes, se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. O sea, aquí está el comentarista dice que este es el costo de nuestra salvación. El costo de la salvación fue algo muy doloroso, ¿verdad? Pero ya lo dijo Isaías 43. Isaías 43 dice, ¿cómo dice Isaías 43? Habla de los sufrimientos de Cristo. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. 53. ¿Eh? El 53. Ah, el 53. Ándale, mire, el herido fue por nuestras rebeliones. En Isaías 53 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos cargamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, este es el costo de la salvación. La salvación que Israel necesitaba o que se le dio a través de Cristo, fue una salvación que costó la vida del Hijo de Dios. Pues es el costo de la salvación. Entonces, en este momento que Israel estaba en ese lugar, cautivos, es un mensaje de aliento para ellos, saber que Dios todavía los está mirando, los está cuidando, a pesar de tanta tribulación y trabajos que están pasando en ese lugar y apuros, pero Dios está atento a todo, ¿verdad? Para ellos, y les promete un redentor. Pero este es el costo de la redención. El costo es los sufrimientos de Jesucristo. Entonces Jesucristo sufrió para dar salvación. Y entonces cuando Jesús vino, pues lo rechazaron. Por eso dice aquí que los sufrimientos, porque lo rechazaron, ¿verdad? Y lo humillaron. Fue humillado como instrumento de redención. Entonces, no fue fácil, fue algo muy difícil. No cualquier persona se hubiera atrevido, o nadie hubiera sido, pero cuando Dios lo llamó, dijo: ¿a quién enviaré y quién nos irá? Y él dijo: heme aquí, envíame a mí. Entonces vino Jesucristo, pero costó. Entonces es difícil. Entonces cuando los profetas y los siervos de Dios anunciaban la palabra, le hablaban a la gente, usted mira ahí y nosotros nos admiramos: oh, Jeremías, un profeta de Dios. Y ves, también dice el profeta llorón: oh, Isaías, qué gran profeta. Oh, Elías, qué gran profeta. Pero mira, estos profetas llevaban el mensaje, pero sufrían porque ellos predicaban el mensaje y sin embargo la gente despreciaba. ¿Se acuerdan? El profeta Elías hizo un gran milagro cuando hizo descender fuego del cielo, pero la gente sí dijo: oh, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Pero luego la reina dijo: así te voy a matar como mataste a los profetas del apartamento, voy a matar. Entonces tuvo que huir. Entonces el mensaje que traían los profetas, siempre andaban ellos en apuro, porque bueno, Dios les ayudaba, ellos se sentían fortalecidos por Dios, pero siempre eran despreciados. Jeremías, cuando dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces él está en la cárcel y está diciendo estas palabras. Él está hablándole a los reyes, está hablando la palabra de Dios, pero sin embargo es menospreciado, no lo tienen mucho en cuenta. Y nosotros los admiramos, pero ellos sufrieron. Entonces Jesucristo, como Redentor, para darnos la salvación, sufrió
sufrió bastante, sufrió humillaciones y sufrió hasta la muerte de cruz. Yo creo que esto también va con los cristianos, hermanos. Los cristianos también sufren. Si usted predica la palabra de Dios, sufre, batalla. No va a haber quien, no va a faltar alguien que se ponga en contra de usted, ¿verdad? Así es, todos los profetas así fueron. Entonces, no es que se vaya a poner usted una pega de nopal en la espalda y yo quiero sufrir. No. Son los sufrimientos, nomás por ser cristiano, ustedes le van a venir cosas, ¿verdad? Nomás por estar buscando al Señor. No tienen que buscar ustedes. Jesucristo no los buscó, venían así, ¿verdad? Y los profetas, todos predicaban la palabra y no les creían, ¿verdad? Pero ahora viene Jesucristo y también lo rechazan. Mucha gente lo recibió, pero muchos lo rechazaron, especialmente aquellos que sabían la palabra de Dios, porque ellos esperaban también un redentor, pero no uno que viniera como Cristo, no hubo uno que viniera a humillarse. Pues Jesucristo en la cruz, ¿cómo iba a ser el rey de los judíos? ¿Cómo iba a ser redentor muriendo en esa cruz? ¿Quién creía? No creía, ¿verdad? Porque ellos esperaban un redentor con un ejército asomando muy fuerte, muy poderoso y dominando a las demás naciones. Así esperaban. Pero la salvación que Jesucristo vino a dar y por la cual sufrió en la cruz del Calvario, la salvación que Él vino a dar no es salvar a Israel de las demás naciones y ponerlo en un lugar alto. Él vino a salvar lo que se había perdido, pero vino a salvar del pecado, ¿verdad? A salvar a las personas del pecado, porque había una esclavitud más que la que Israel tenía. Es la esclavitud del pecado, que estaban adorando ídolos, adorando cosas que no le convenían y estaban en pecado. Y ese es a lo que había venido Cristo Jesús, a redimir, a salvar lo que se había perdido, pero tuvo que sufrir bastante y fue muerto en la cruz. Yo creo que también a los cristianos nos toca también sufrir. Como digo, no se va a poner a hacerse cosas para sufrir, no. Solamente usted adore a Dios, siga buscando a Dios, siga ayunando, siga buscando el rostro del Señor, y usted le van a venir obstáculos, pero usted siga firme. Porque así, acuérdense que así pasó Cristo Jesús. Entonces yo creo que va a venir un día en que Dios se va a manifestar tan grandemente que todas las naciones van a ver claramente que es la manifestación del poder de Dios en las naciones. Gloria al Señor para siempre. Entonces sigamos adelante buscando el rostro del Señor, hermanos, que si Cristo sufrió y padeció por nosotros para traernos salvación y esta libertad y esta salvación que ahora conocemos, ahora nosotros también tenemos que buscar al Señor y sufrir por Él, ¿verdad? Pero ya le digo, un sufrimiento como por ejemplo cuando usted ora, se está humillando ante el Señor. Cuando usted ayuna, se está humillando ante el Señor. Cuando usted hace las cosas, ¿verdad?, que se le ponen difíciles, usted está humillándose delante del Señor. Pero luego vienen cosas que le tratan de estorbar para que no lo haga, ¿verdad? Pero usted siga adelante, porque así como Cristo sufrió, así y Él salió adelante, así también nos va a sacar adelante a nosotros. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Así en esta hora, hermanos, se ha terminado la lección. Gloria al Señor. Y ahora la hermana Segura me pidió que oraran por ella, que les dijera que oraran por ella. Oraban por Alex porque a Alex lo van a operar. No sé cómo dijo ella que le iban a hacer una reconstrucción de su cuerpo, porque ya lo desbarataron todo. Ya no sé si a alguien les platica, ¿verdad? Pero está todo. Y ahora le van a hacer una reconstrucción de su cuerpo. Pero le dijo que oráramos por él y que dijo que fuéramos, pues casi
ya no he ido yo porque también por la pandemia muchos tienen mucho miedo, hermano. Y yo en vez de me agarra la tos y van a creer que estamos pandemia. Entonces la gente tiene mucho cuidado. Y yo me puedo ir a donde quiera, pero la gente tiene cuidado, entonces por eso ya no me van a correr. Pero entonces dijo ella que oráramos y por ella, porque el sábado no, pero después van a llevárselo y le van a operar. Y después que, quién sabe, dice ella que ya no va a estar en silla de ruedas, sino que ya no va a estar acostada. Entonces, oremos a Dios por Alex, para que Dios lo levante. Gloria al Señor para sí. Entonces, esta semana podemos ayunar si quieren, hermanos. También. Entonces vamos a ayunar, y especialmente también por Alex, hermano. Alex está bien destrozado. Con la última operación que le hicieron, le dijo otro doctor, ¿para qué le hacían esto? Pues se le hicieron, lo desbarataron todo. Entonces, y ahora le van a hacer otra reconstrucción, dijo la hermana, pero vamos a orar que Dios haga la obra. Y oremos también por Juan, que Dios lo sane, porque lo den en las manos. Y por todos los enfermos, hermanos, que hay en la iglesia y en todos los lugares. Todos los enfermos, especialmente los que hay aquí en la iglesia, los hermanos, las hermanas. Entonces vamos a orar y vamos a ayunar. Esta semana, mediodía, le dedicamos a Señor. Si usted no puede ayunar, dedíquele este mediodía al Señor, alabando su nombre. Gloria a Dios para siempre. Entonces, así, hermanos, vamos a vamos a orar para ser despedidos. Vamos a orar para ser despedidos. ¿Se me olvida algo o no? Te damos muchas gracias, Señor, por amarnos tanto, por ser con nosotros. Señor, a pesar de todas las cosas, tú nos amas. Ayúdanos también nosotros a amar a los demás. Ayúdanos a amar a los demás hermanos. Padre, sabiendo que el hermano, la hermana, tienen la imagen tuya. Y así nosotros podamos no solamente decir que te amamos a ti, sino que amamos a los hermanos, a las hermanas, a todos, Padre Celestial. Ayúdanos en las partes en que estamos débiles, Padre Celestial, a fortalecernos, Padre bendito de la gloria. Señor, lleva a tu pueblo con bien a sus hogares. Los que van lejos, sé con ellos. Los que se quedan cerca, quédate con nosotros. Cuida a todos en el camino, protégelos de todo mal y de todo peligro. Dios mío, de cualquier accidente ahorita que está mojado, Señor, ayúdales, Padre. Ayuda a tu pueblo, llévalo a comer en sus hogares. Por Cristo Jesús te lo ruego. Gracias, Señor. Amén. El pueblo de Dios dice, Señor,